Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. En Nada Está Dicho, mi compañero Jaime Chincha lo anunció ayer, se va a ausentar unos días y yo tengo la dificilísima tarea de sacar adelante este espacio. Aquí empieza Nada Está Dicho. Tenemos al exministro de Economía, al señor Segura, aquí en Nada Está Dicho, muy oportuna su visita. Creo que desde el 28 de julio no hemos parado los peruanos en estas turbulencias de todo tipo. El presidente al final del discurso intentó terminar la crisis con el adelanto de elecciones, pero las cosas se han complicado muchísimo más. Creo que en eso hay consenso. No sé si usted cree que las cosas mejoraron o empeoraron en cuanto a crisis política del 28 a la fecha. Sí, Mauricio, bueno, gracias por la invitación y suerte estos días. Gracias. Bueno, la solución del presidente todavía es una decisión que no ha sido aprobada por el Congreso, no hay resistencias de la fuerza mayoritaria y sus aliados, ¿no? Entonces, lo que se ha generado es una ventana también de incertidumbre sobre realmente si las elecciones van a ser en 2020, el 21, si va a haber referéndum, cuál va a ser el mecanismo. Sí se ha complicado un poco más en estos días, ¿no? Y después, evidentemente, un tema bastante importante que ha capturado mucho la atención es el tema de la licencia de Tía María, las protestas, ¿no? Los ánimos se sienten mucho más crispados que antes. Tenemos a una congresista, Luz Salgado, que ya confronta al presidente y le dice: si me pasa algo, es su responsabilidad. El propio presidente, de alguna manera, ya no coincide tanto con Rafael Vela. Hablan de este acuerdo, él tiene una posición, Rafael Vela tiene otra. Y finalmente creo que nadie calculó que Tía María iba a tener este desenlace con estos audios y además esta suspensión de licencia por 120 días ha complicado más las cosas. Parecía que era un paño frío, pero finalmente explotó en la cara del propio presidente y de todos sus colaboradores. No está contento ni el empresariado, ni el ciudadano de a pie, ni nadie, o sea, ni Arequipa, ni el país, ni nadie. Estamos todos como que en zozobra, insisto, y no hay cómo salir. Sí, yo creo que el tema no ha sido bien manejado y valdría la pena entender un poco, de alguna manera, cuáles son los roles que han habido acá, ¿no? Y cómo poder salir de esto, que es la verdad que es bastante complicado. Yo creo que eso es lo más valioso ahora, ¿no? Los análisis de lo pésimamente mal manejado que no debió ir él, debió ir el ministro 1, el ministro 2, el colaborador. Yo creo que de eso se ha hablado hasta el cansancio, pero ¿cómo salimos de esto? Por lo pronto, en el Congreso de la República hoy día fueron invitados los ministros directamente involucrados, ¿no? El ministro de Economía, el señor Carlos Oliva, y el ministro de Energía y Minas, Fernando Ismodes. ¿Esto en qué tono lo ha percibido? ¿En un tono amistoso para encontrar puentes, salidas? ¿O más bien se viene una interpelación con censura y que se vayan? Mira, yo creo que ninguna invitación del Congreso en esas circunstancias podemos asumir que va a ser amistosa, ¿no? Creo que el ministro de Economía en realidad acá no tiene vela en el entierro, más allá de explicar cuál es el impacto económico de esta situación. El ministro de la cartera en realidad es el que tendría que dar las explicaciones, que es el ministro de Energía y Minas, ¿no? Que ha ido, ¿no? Que ha ido también, hemos escuchado, ¿no?, pasajes de una explicación, pero todo es tan contradictorio, Alonso, porque finalmente si vas a adelantar el periodo y ellos tienen planes a largo plazo, es como que un sinsentido, ¿no? O sea, te mando al ministro para que te explique qué voy a hacer, pero ya me voy. Entonces, ¿para qué te lo mando? Sí, o sea, lo que pasa es que los han invitado a último minuto y, digamos, yo creo que el tema no ha estado claro. Yo creo que se los invitaban por Tía María, el que ha debido ir más bien es el ministro de Energía y Minas a rendir cuenta de cuál ha sido el rol de su cartera en la aprobación de la licencia, el por qué y cuál ha sido el rol del Consejo de Minería, que no depende directamente del ministro, ¿no? Pero digamos, yendo a la pregunta más de fondo que tenías, ¿cómo salir de esto? Es muy complejo. Se sabía ya hace, digamos, todo el periodo Kuczynski y Vizcarra que tenían que tomar una decisión sobre esta licencia. Y también se sabía que el tema realmente no es ambiental. O sea, hubo modificaciones del estudio de impacto ambiental sobre la fuente de agua, sobre cómo el tratamiento de relaves y una serie de cosas. El tema era más que la población pudiera entender
cuáles eran, digamos, los beneficios, obviamente también los riesgos del proyecto. Creo que esa socialización es la que había fallado en distintos momentos. La gran pregunta es, ¿qué ha hecho la empresa en este periodo para realmente convencer a la población? Más aún habiendo tenido estos problemas, estos disturbios y con muertos inclusive el 2015. Ahora, 2011. toda la responsabilidad y el es Estado, atribuible, ¿no?, a la empresa Sauder, que fue finalmente quien obtuvo la licitación. Yo creo que hay toda la responsabilidad está centrada en esta torpeza de manejo de crisis de parte del presidente Vizcarra. No tiene nada que ver el gobierno anterior y el anterior. Tengo entendido que esto empieza en el 2003 y estamos abordando el tema puntual de Tía María y no de la minería en el Perú, que es mucho más complejo, como si hubiese empezado hace una semana, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo, pero no se ponen paños fríos, no hay un diálogo técnico ni político ni en ninguna dimensión con serenidad. ¿Qué te parece, Alonso, si nos vamos al Congreso de la República precisamente para ver qué reacciones han tenido congresistas de distintas bancadas después de esta amable invitación, cariñosa bienvenida a los dos ministros en el hemiciclo, el de Energía y Minas y el de Economía, que desde tu punto de vista era innecesario, es como un saludo a la bandera, pero ahí están, tratemos de salir. Rob Reina está en el Congreso de la República y nos enlazamos con él en este momento. Buenas noches, Rob. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo te va? Efectivamente, por espacio de 5 horas se viene desarrollando esta sesión del Pleno, en la cual la participación de los ministros Ismodes y Oliva de Economía y Energía y Minas ha pasado un poco por agua tibia, pero el tema principal que se ha debatido y se sigue debatiendo todavía por parte de los parlamentarios es acerca de estos audios filtrados del presidente Martín Vizcarra. Precisamente se cree que hay una gran responsabilidad política y una intervención por parte del Ejecutivo en el Consejo de Minería, por lo cual se habría suspendido la licencia a la minera Southern Perú. Hemos recogido algunas declaraciones, intervenciones de algunos congresistas mientras continúa todavía este debate que se viene estirando, como te mencionaba, por espacio de 5 horas, y conversamos con la congresista Alejandra Aramayo, quien nos dio su opinión de primer plano acerca de qué le pareció la intervención de los ministros Ismodes y Oliva. Vamos a escucharlo, Mauricio, y volvemos. Nosotros no podemos tener un presidente autocrático. Nosotros necesitamos que las instituciones, por muy pequeñas que sean, tengan como base de sus decisiones la ley y no la decisión política o autocrática. Yo creo que son presentaciones carentes de autoridad, porque el que se ha encargado de quitarle solvencia técnica es el presidente de la República. ¿Qué credibilidad tú le das a un ministro que entrega una licencia de funcionamiento, y de operación, de construcción a una empresa minera, y a la semana el presidente de la República la desvirtúa en una reunión con autoridades subnacionales? Entonces le quitas el piso al ministro de Energía y Ambiente, el ministro de Economía, que te trae unas cifras que las ha sacado de un cajón de costurero. Nosotros necesitamos transparencia, información, equilibrio de poderes, separación de poderes, Estado de Derecho. Queremos saber si en el país va a poder haber inversión. Comunicaciones cuando querían alterar las propias limitaciones departamentales, enfrentando en Moquegua, señores. Precisamente, Mauricio, estamos acompañados del congresista Jorge del Castillo para conocer también su punto de vista acerca de lo que se viene desarrollando en esta sesión del Pleno del Congreso y además la intervención de los ministros de Energía y Minas y Economía. Congresista, bienvenido a RPP. Mauricio Fernandini lo saluda. ¿Cómo está? Mucho gusto, un saludo, señor Fernandini. Muchas gracias, congresista del Castillo, por estar con nosotros esta noche. Ha sido una invitación de ambos ministros, los están escuchando prudentemente, pero queremos saber un poco el escenario que se viene. No hay que confundirnos, no se trata de una interpelación, como puede pasar también, están en la facultad de hacerlo, sino de una invitación que sabemos ya está a punto de terminar. Y en primera instancia, ¿lo ha dejado satisfecho la explicación de ambos ministros? Bueno, una de las cosas que me ha impresionado sinceramente de los ministros es que ambos han sido muy corteses, muy amables, y han hablado de la necesidad de que haya una mayor coordinación del Ejecutivo con el Legislativo. O sea, lo contrario de lo que dice el presidente Vizcarra, que quiere cerrar el Congreso. Sé que ahí hay una contradicción, pero me quedo con la versión de los ministros, ojalá sea así, ¿no? Evidentemente, aquí lo que está en cuestión es, vamos a decir así, el doble mensaje que tuvo el presidente de la República allí en la provincia de Islay, ¿no?
O sea, en lugar de defender como corresponde la posición del gobierno a través de una resolución administrativa de minería, la contradijo. Solicitó que fuera revertida, que se vaya para atrás en el tema, y él mismo les anunció a las autoridades de la ISLAI que esto se iba a cancelar el 24 de julio. Y no obstante eso, cuando vino que el 28 de julio no dijo nada del tema. Es una gravísima omisión. Entonces, como vemos, no ha sido claro, y lo peor de todo es que no obstante que el presidente le da su palabra de que del 24 de julio que esto lo va a anular, ellos no le creen y siguen el paro hasta ahora. Por lo tanto, Realmente congresista del Castillo, conocido públicamente, que se finalmente procedió mal, que hubo una suerte de contradicciones, que el audio pone al descubierto un mal manejo de la crisis, y en eso nos estamos centrando. Pero ¿cómo salimos de esto? ¿El Perú es solamente Tía María? ¿Tenemos que hablar todo el tiempo solo de Tía María sin encontrarle una salida? ¿Cómo ponernos de acuerdo? Bueno, justamente en la intervención que yo voy a tener unos minutos voy a hablar un poco de eso y me permito adelantarle las ideas. Fíjese, cuando el presidente anuncia el 28 de julio que va a ser una nueva ley general de minería, abre un campo de incertidumbre total, porque usted comprenderá que cualquier inversionista, grande o pequeño, el sector minero, al escuchar la noticia de que va a haber una nueva ley general de minería, simplemente paraliza su inversión en espera de que esa ley salga. ¿Cuándo saldrá? ¿Quién la hará? Más incertidumbre. Entonces no ha sido una buena decisión hablar de la nueva ley general de minería. Eso no significa que esa ley no tenga que perfeccionarse, mejorarse, arreglarse, modernizarse, sin duda que sí. Pero creo que abrir un terreno de inseguridad jurídica es muy malo. Usted comprenderá que los miles de millones que están aparentemente listos para invertir en mayor exploración minera se van a parar. Entonces, siendo la minería una de las locomotoras principales de la economía del Perú, más de la mitad de las divisas que el Perú recauda vienen de la minería. La minería representa, según ha dicho el ministro, el 12% de nuestro PBI. O sea, es una importante locomotora para el Perú. ¿La queremos matar? El señor presidente está contribuyendo a eso. Y fíjese, el inmediato efecto de contagio, que Yabeco, que es un proyecto que ya tiene todas las autorizaciones. Congresista del Castillo, ¿cómo salimos? Quedamos en que nos iba a dar un adelanto de cómo salir. Le agradecemos la generosidad de adelantarnos algo que va a compartir en los próximos segundos en el Pleno. El tiempo es tirano en televisión y quisiéramos ese adelanto precisamente. Ya, de acuerdo. Bueno, yo creo que lo que hay que sentarse es en una mesa, concertar y plantear las bases de una solución. En lugar de estar peleando por el cierre del Congreso o por la vacancia del presidente, sentémonos en una mesa para arreglar las cosas como debe ser. Yo creo que el Perú merece un mínimo nivel de concertación. Hagamos una agenda política económica básica y avancemos con eso. Pero conciliarnos, ¿no? No salimos de la obsesión compulsiva, ¿no? Buscar una reconciliación. Dígame. Partiendo de Tía María, porque hay muchos temas abiertos. Bueno, Tía María sé si finalmente ha sido un detonante, pero hay un montón de frentes abiertos. El adelanto de elecciones es otro. Sí, hay pero por supuesto, pero en lugar de crear el clima de paz y estabilidad, se crea un clima de confrontación. Una cosa contagia a la otra ¿Usted automáticamente. cree que es viable terminarlo? Pero por supuesto que sí. Oiga, además es muy importante terminarlo, porque eso significa apegarse al esquema constitucional. Uno no puede acomodar la Constitución a su interés personal. Hoy día me conviene reducir 1 año, lo reduzco. Mañana me conviene aumentar 2 años, lo aumento. Eso no es serio. Con lo cual no se viene ninguna interpelación a los ministros, no va a haber finalmente censura a los ministros, porque el legislativo tiene esas facultades y hemos visto en un periodo de tiempo corto censurar a ministros, al ministro de Educación. En este caso, de ahora en adelante, no se vienen ni censuras ni interpelaciones. Bueno, yo voté contra la censura del ministro de Educación, recuerde usted. Sí. Yo voté contra la exclusión del presidente
Kuczynski porque me da cuenta que estábamos dando un salto al vacío. Y yo ahora veo que si no corregimos las cosas rápido, vamos a dar otro salto al vacío que posiblemente sea peor. Muchas gracias, congresista del Castillo. Nos queda claro que su posición es de reconciliarnos, sentarnos en una mesa y dialogar. Partiendo de Tía María, que, ojo, no es el único frente abierto. El país está realmente en caos y los comentarios que recibíamos de una bancada o de otra siempre eran virulentos, siempre eran confrontacionales, nunca eran dialoguemos, ¿no? Veamos un norte. Finalmente, la agenda estaba marcada con que adelantamos o no adelantamos y hemos dejado de hablar de eso. ¿Qué impresiones te llevas estas primeras declaraciones del congresista Jorge del Castillo sobre si es viable un diálogo? Sí, mira, Mauricio, yo creo que es difícil, ¿no? Porque por no un lado, es posible, estoy pecando yo de ingenuo, de cambio. Digamos, los últimos 3 años, pues la mayoría del Congreso, Fuerza Popular más APRA, han sido tremendamente beligerantes, ¿no? Inclusive en esta coyuntura. Pero todos pierden, ¿no? Yo creo que todas las bancadas, todos pierden, pero digamos, en ese momento... yo entiendo su mensaje, pero digamos no es creíble como posición partidaria. Por un lado tienes al congresista Mulder hablando hasta de vacancia. Y la bancada lo desautorizó, la propia Luciana León... cañones, ¿no? Pero bueno, fue a título personal lo de Mauricio Mulder, ¿no? Acá también es a título personal, entonces siempre van por ahí, ¿no? Pero digamos, es muy difícil entablar un diálogo con este Congreso, ha quedado demostrado en los últimos 3 años, lo cual no exime al Ejecutivo de responsabilidad en todo este afer Tía María, digamos, ¿no? Estaba comentándote antes de las intervenciones ¿cómo llegamos acá? Yo creo que hay responsabilidad de distintos lados. Los audios son, digamos, como dices, el desenlace o el último capítulo, porque el desenlace no lo conocemos todavía en esta telenovela, ¿no? Pero digamos, coincido en que no ha habido un buen manejo de conflictos sociales en el Perú históricamente. Pero de los últimos, del año 2015, cuando es un nuevo estudio de impacto ambiental que no contamina y que no se puede llevar adelante, y el gobierno dice yo no voy a dar licencia de construcción, digamos, el gobierno entrante en ese momento sabe que lo que tenía que hacer era socializar. La empresa lo sabía, el gobierno lo sabía. Yo no sé realmente qué han hecho, pero creo que mucho no han hecho. Entonces, tú no puedes lanzar una licencia por más que tengas todos los requisitos legales. ¿Y quién presionó para que se lance esa licencia? O sea, finalmente, la licencia tú has estado en una posición del ministro de Economía y quiero saber si recibes presiones de los empresarios y de otros gremios para que finalmente las cosas se apuren, porque había una suerte de presión. Siempre va a haber firme la licencia social, ya, lo que pasa de una es que vez, faltan 4 días. La licencia tenía un término, entonces por eso... Que iba a expirar, pero por eso te decía, el gobierno sabía claramente que tenía una fecha en la cual tenía que decidir si esa licencia procedía. Responsable uno, yo creo que la empresa sabe que no tiene una buena historia, una buena reputación, sabía que tenía que hacer un trabajo social importante. Eso nos queda claro los errores. Ahora, ayúdanos desde tu escenario que lo dominas, datos como el que ha mencionado el congresista del Castillo. Tía María se suspende 120 días, vamos a quedarnos con esta versión. No vamos a percibir ese dinero, no vamos a ver finalmente todo lo que representa económicamente. ¿Se cae el PBI? O sea, ¿nos vamos a la ruina? ¿Es el fin del mundo? Afecta el PBI, pero digamos, pongamos en contexto... ¿Es el proyecto minero más importante del sur del Perú? Proporcionalmente, ¿cuál es el más grande? Cerro Verde, tengo entendido. Cerro Verde es la mina que más produce. El proyecto de inversión más grande que ha habido en los últimos años fue Las Bambas. El proyecto más grande en ejecución en este momento es Quellaveco. ¿Sientes que se magnifica lo de Tía María en un contexto político? Tía María se volvió ponerlo en emblemático. cifras objetivas? Sí, Tía María se volvió emblemático. Pongamos en perspectiva. Tía María son 1.400 millones de dólares de inversión. Quellaveco es 5.600, 800. Las Bambas fue casi 10.000. Es mucho más importante Quellaveco que Tía María. En cifras. En cifras. En volumen de producción también en su momento es más importante. Las Bambas también. Es un proyecto más mediano. Traerte abajo licencias, tomando carreteras y desde la violencia, está un poco contaminando Moquegua y Quellaveco. O sea, lo hemos visto y... finalmente es un pésimo precedente para la solución de futuros conflictos sociales, ¿no? Que es el tercer elemento que quería decirte. La población, hay una parte de la población que genuinamente tiene preocupaciones y es la que tenía que ser atendida por la empresa y por el Estado, que hubiera presencia el Estado, para explicar los beneficios del proyecto. Y ha habido tiempo para hacerlo, ha habido
más de 3 años, 4 años para que se pueda explicar. Creo que esa labor no se ha hecho. Hay un tercer actor ahí, o cuartos actores, entre los que asusan a la población también, porque hay quienes asusan. Y acá lo usan de plataforma para, ya lo ves, Tía María primero, ahora van contra Quellaveco, en su momento eran Las Bambas, entonces también hay plataformas ahí que van contra la minería. El tiempo te juega en contra y hemos visto en Las Bambas infiltrados de todo tipo con sus intereses personales, que luego hacen una suerte de chantaje, de extorsión. Y ahí es el rol del Estado, ¿no? Ahí hay un rol del Estado clave que no ha sabido manejarlo. Y creo que en esta situación ha fallado inclusive más que en el pasado, ¿no? En una línea de tiempo es enmendable, hay experiencias en Canadá donde es compatible agricultura y minería, en la India también, pero acá sin información de la noche a la mañana quieres imponer una política para la que nadie estaba preparado. ¿Es viable finalmente cambiar esto? Yo creo que sí, pero hay que hacer mucho trabajo en términos de manejo de expectativas sociales, de que el Estado pueda llegar. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Solo el Estado? No, el primer responsable siempre va a ser la empresa. El operador, en este caso Sauder. En este caso Sauder. Pero el Estado juega un rol ahí. Y la crítica ahí es, ha habido tiempo para que puedan llegar con proyectos de infraestructura pública, con información sobre los beneficios del proyecto, etcétera, y esa tarea parece que no se ha hecho bien, a la luz de los acontecimientos. ¿Y los especialistas? Y también hay temas de inteligencia, hay temas de hacer que se respete la legalidad y una serie de cosas. Los especialistas, sí creo que tienen toda la razón, porque tiene sentido común, explican que no contamos con una ley de territorialidad. Es decir, el Perú no tiene un mapa de qué es realmente explotable y qué no, cosa que lo tienen otros países y no se generan estos conflictos. Es como que a nadie se le ocurre tocar Machu Picchu, ¿no? Por sentido común. Pero cuando se ha tratado de meter en el pleno esta ley, que creo que es fundamental para evitar y desactivar tantos conflictos, ¿no? No ha entrado. Y es una ley que se viene postergando desde hace varios gobiernos. ¿Es realmente tan importante esta ley y por qué se ha dejado de debatir y de incluir? ¿A qué ley te refieres? El proceso de ordenamiento territorial es un proceso... No a una ley específica de minería, sino a la ley del... Pero hay normas, leyes, procedimientos para ordenamiento territorial, hay competencias, algunas gobernacionales. ¿Reglamentadas? Sí, hay procesos para poder hacerlo. Yo creo que acá Escuchaba a Marisa Glave puntualmente y al congresista Sheput que no contábamos finalmente con un mapa claro de delimitaciones de subsuelos, superficies, qué zonas sí, qué zonas no. Hay posiciones ahí y de modificaciones que se quieren hacer, ¿no? Hay posiciones que quieren decir ciertas partes del territorio se pueden hacer solo ciertas actividades. Hay posiciones que dicen que eso no es así, que las actividades se pueden compatibilizar. Tú puedes tener actividades extractivas que sean ambientalmente responsables, limpias, etcétera, ¿no? Hay quienes creen que simplemente taxativamente tienes que decir no. Entonces estamos hablando más bien de conceptos distintos sobre cómo debes usar el territorio, ¿no? En cuanto a economía, escuchamos a la Cámara de Comercio de Arequipa que dice que ya se han perdido 800 millones de dólares. Tenemos otras fuentes de 300 millones de dólares y muchas cifras que nos marean. Estamos conscientes que se paralizó todo. Finalmente la cantidad de turistas que iban a llegar no llegaron. Las exportaciones pararon porque bloquearon el puerto de Matarani, ¿no? Por ahí sale mineral y otros productos. ¿Cómo es el cálculo de esta cifra? ¿Cómo puede ser tan grande la diferencia entre una fuente y otra? ¿Cuánto se estima que se puede haber perdido en esta paralización? Yo creo que es difícil hacer una estimación. Muchas veces las fuentes privadas simplemente usan las cifras que tienen sin tener toda la foto completa, o a veces exacerbando. A veces hay intereses de mostrar los que están afectados, decir, mira, elevo el número para que sea cuán afectado he sido. Yo me guiaría por la cifra que ha dado el ministro de Economía. Creería y esperaría que la han calculado. Que la ministra Aramayo, escuchaste, dijo que lo ha sacado de un cajón desastre. Bueno, es que de nuevo, hay que tomarlo como de quienes vienen, ¿no? ¿Te quedas con la cifra del ministro de Economía? Yo me quedo con la cifra del ministro de Economía, que ha hablado de una cifra de un poco menos de 100 millones de dólares de impacto inmediato por la paralización y otros 100 millones de diferimiento por el bloqueo del puerto de Matarani. Y hay cosas no cuantificables como el principio de autoridad y la institucionalidad y el ciudadano que cree que la vía de hacer valer sus derechos es bloquear una carretera. Eso, ¿cómo lo cuantificas? Es un retroceso de siglos. Es que justamente ese es el tema para mí. Yo creo que lo relevante realmente acá no es la cifra de corto plazo. Es
el precedente el daño que estás generando a futuro. Ahí es donde entra estas declaraciones del presidente, que es cierto, hay que escuchar la grabación completa. Yo creo que el propio gobierno debería difundir la grabación completa para que aquellos que quieran escucharla no editada la escuchen, pero digamos en diversos fragmentos básicamente está diciendo que van a buscar algún pretexto para desconocer los procedimientos administrativos, ¿no? Eso sí es grave porque... Pero parece que se vienen negociaciones, ¿no? Yo soy muy optimista, creo que el congresista del Castillo lo que está diciendo es, mira, has tocado fondo, has caído muy bajo con el manejo de esta crisis, vamos a conciliar. Entonces, lo de adelanto de elecciones, vamos a ver cómo lo manejamos ahora. Hay un replanteamiento de todo entre legislativo y ejecutivo. Yo no estaría tan seguro. Escuchaste de congresista de Fuerza Popular antes, bastante más Gracias por traerme beligerante, de nuevo la realidad. ¿No? Por otro lado, congresistas de su propia bancada, que son bastante más... ¿No hay salidas, Alonso? Mira, yo creo que para el caso del proyecto debería usar esta ventana el gobierno para realmente difundir información, no en Lima, en la zona, sobre las ventajas y ver cómo si logran resolverlo. Yo creo que en realidad con los anuncios del presidente ya encajonó a aquellos que tienen que tomar la decisión, porque si cancelan la licencia se va a percibir como que fue una decisión política y que has desconocido tu marco jurídico. Y si no la cancelan, te va a arder la pampa porque ha ofrecido aparentemente de esos audios a los que están en contra que simplemente es una cuestión de tiempo para que se cancele. O sea, ha metido en un callejón sin salida al gobierno, a la población de Arequipa, los beneficios. Los principales que van a sufrir de esto son los propios pobladores de la zona, que van a perder ingentes cantidades de recursos que podrían generar bienestar. Y con múltiples responsables, como digo, no es solo el audio, es responsables en varias etapas del camino. Sin duda. Alonso, te agradezco profundamente tu presencia en Nada Está Dicho. Yo tengo que volver de inmediato al Congreso, despedirme de ti y tenerte de nuevo por aquí en estos días en los que Jaime no va a estar y yo tengo que sacar adelante, insisto, esto. Vámonos ahora al Congreso de la República con la congresista Marisa García. Congresista, muy buenas noches. Gracias por estar en Nada Está Dicho. ¿Qué impresiones se lleva de la presentación de los ministros y si tenemos de alguna manera cómo salir de esta crisis? Bueno, aún ha habido un silencio de los ministros, no han sabido explicar el tema porque se les ha preguntado desde mi perspectiva si es que esta licencia de construcción se ha dejado sin efecto porque es trucha o es una licencia de construcción que cumple con los parámetros legales. Ahora, si es una licencia de construcción que cumple con los parámetros legales, mire usted el riesgo económico en que están arrastrando a todos los peruanos. ¿Por qué? Porque la economía del país está en juego, no solamente por las inversiones privadas, sino porque de ir a un arbitraje internacional ante el CIADI vamos a tener que indemnizarlos, porque si han cumplido con los parámetros legales y han levantado las 136 observaciones, ¿cuál sería la causal para dejar sin efecto de manera definitiva un contrato que ya estaba en la etapa de ejecución? Entonces a mí me causa tremenda preocupación y considero que el Ejecutivo tiene que tomar esto con pinzas. Es responsabilidad del Ejecutivo, no del Legislativo, y son los ministros los que tienen que convocar a una mesa de diálogo para resolución de conflicto. Bueno, muchas gracias, congresista. Nos queda claro que para usted no ha sido satisfactoria la presentación de los ministros. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en Nada Está Dicho. Seguimos la transmisión donde los galindos se están concentrando antes de salir. Carlos, olvídate del carro, no va a haber estacionamiento. Rodrigo, no podemos llevar comida, tu sanguchito lo compramos allá. Mariana, hoy lo dejamos todo. Dejamos la bubucela, la matraca, las bengalas, no la podemos llevar. De aquí nos vamos en bus, todos juntos como equipo. ¡Galitos! Ir en bus a los Juegos también es jugar en Lima 2019. Entérate cómo ser un buen anfitrión en lima2019.pe. Porque como anfitriones, jugamos todos. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. En su experiencia, ¿ustedes dirían que los peruanos
somos todos recurseros, somos todos potenciales emprendedores. El emprendimiento surge de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas puede ser también las necesidades de buscar recursos. Es verdad que van a haber fallos, te puedes equivocar, pero si la visión está clara, tú puedes apuntar ahí y esa va a ser una empresa que va a tener éxito. Básicamente somos un país de recurseros, pero con esa visión y esa misión clara, la planificación básicamente, sí llega a haber un grupo interesante de emprendedores. El 66% de la gran empresa actual del Perú tiene menos de 20 años de creación. Recurseros, digamos, emprendedores pequeños que en 20 años han logrado de la nada, o sea, desde cero, llegar a ser grandes empresas en el país. Seguimos la transmisión donde los galindos se están concentrando antes de salir. Carlos, olvídate del carro, no va a haber estacionamiento. Rodrigo, no podemos llevar comida, tu sanguchito lo compramos allá. Mariana, hoy lo dejamos todo. Dejamos las bubucelas, la matraca, las bengalas, no la podemos llevar. De aquí nos vamos en bus, todos juntos como equipo. Ir en bus a los Juegos también es jugar en Lima 2019. Entérate cómo ser un buen anfitrión en lima2019.pe. Porque como anfitriones, jugamos todos. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Bien, tenemos ahora al señor Daniel Mora. Como ustedes saben, él ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Ahora la Comisión de Educación se ha hecho archifamosa porque la preside la congresista Tamar Arimborgo. Nosotros nos centramos en la importancia de una comisión de educación porque tiene realmente una influencia en la fiscalización de las universidades. Tamar Arimborgo, bueno, ha hecho célebre tantas frases de las que no nos podemos deshacer, señor Mora, como por ejemplo que la ideología de género da cáncer y sida, ¿no? Y también es una fanática religiosa, hay que decirlo con toda claridad, y creo que los fanatismos son erráticos, ¿no? Totalmente. Hay en realidad casi consenso, ¿no?, en el desconcierto que una fanática religiosa precisamente esté encabezando una comisión de educación, ¿no? Digo consenso porque he leído los comentarios de gente de derecha, de izquierda, católicos, agnósticos, y todos están como que, ¿en serio es la presidenta de la Comisión de Educación? Realmente para nosotros será un drama vivir esta legislatura para los que creemos en la educación. Vamos a vivir en permanente angustia y ansiedad de lo que pueda salir de esa comisión. Hemos perdido 3 años de profundizar reformas educativas. Hay una ignorancia total de lo que significa una reforma educativa. Para que tengan una idea, la reforma magisterial nosotros la sacamos en 2012. Los resultados se están viendo después de 5 o 6 años. ¿Qué es lo que más angustia le genera a usted en lo personal, ejemplo, al ver que una comisión que usted ha presidido... El retroceso en las reformas. Por ejemplo, vamos a la cosa más simple que tú acabas de mencionar. El currículum de la educación básica regular, con la oposición tremenda a la cuestión de género. Eso es un retroceso. No se puede meter fundamentalismos en un país como el nuestro, que la Constitución señala claramente que somos un país laico. Y además con argumentos tan empobrecedores como que los niños se van a homosexualizar o heterosexualizar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿en qué tratamiento científico una persona en el transcurso de una vida...? Todo eso ha sido desvirtuado. Si bien es cierto, hubo una falla en un texto, eso no se puede ir más allá de lo que la Constitución nuestra dice. Nosotros no podemos sujetarnos a ningún fundamentalismo, como tú lo estás diciendo, y ese es en la parte de educación básica regular. Pero nuestro temor también va en otras áreas educativas. Por ejemplo, la reforma universitaria, que dentro de esa comisión anterior, donde está la anterior, ahora vocera del fujimorismo, también sacó, con el apoyo de la señora Arimborgo, sacó propuestas de ley
Contra la educación básica regular, por ejemplo, para reincorporación de 15.000 profesores que habían salido hace 3 años porque se demostró que no tenían títulos a pesar que se les había dado 20 años de plazo, salieron tranquilos y de repente presentan un proyecto para reincorporarlos cuando a partir del 2015 el Perú recién tenía un magisterio todos titulados. Uno. Después, otro proyecto de ley para reincorporar a directores a su misma plaza a pesar de haber sido desaprobados en las pruebas meritocráticas. Eso es un retroceso de la reforma. No saben que una reforma demora años. La reforma universitaria recién al 5º año estamos viendo resultados. 3 años que se han perdido significan más o menos 10 años que hemos perdido en avanzar en reformas educativas. Una lástima, ¿no? Tiempo que no se recupera nunca. Nunca, porque no saben que la maduración de una reforma es del mediano y largo plazo. Ahora, ¿qué tanta autonomía siente en SUNEDU, esta institución constituida autónomamente que viene poniendo orden en las licencias de las universidades? Así es. Los padres de familia que hacen denodados esfuerzos, sacan dinero de donde no hay, trabajan día, tarde y noche para que sus hijos tengan acceso a una mejor educación y de pronto ven que la universidad no califica, es cerrada y se la agarran contra la SUNEDU cuando más bien lo que deberían es agradecerle a SUNEDU que han imposibilitado que sigan siendo estafados, burlados, virlados, ¿no? Inclusive yo tengo mi discrepancia a veces con SUNEDU porque digo deberían haberse cerrado más. ¿Tiene autonomía? Explíquenos un poquito qué tanto poder tiene SUNEDU con relación a una comisión de educación. Yo partiría de eso. Si la ley universitaria hubiera salido sin SUNEDU, no hubiéramos adelantado nada, porque acá se hacen las leyes y no se cumplen. La SUNEDU era necesaria para regular todo el sistema. La SUNEDU tiene la ventaja de que los miembros que componen el Consejo Directivo, que son 7, son elegidos por concurso nacional, que lo promueve el Ministerio de Educación y lo selecciona el Consejo Nacional de Educación. Tiene 2 instancias. El Ministerio de Educación lo único que hace es convocar al concurso. Y el Consejo Nacional de Educación, que está compuesto por los grandes sabios del Perú, banqueros, todos son los que seleccionan. O sea, tiene una gran autonomía y el jefe de la SUNEDU no es responsable porque es un voto contra el otro que se agrega, el presidente del CONCITEC, más los 5. Entonces, ahí hay representante de la universidad pública. Importante explicarlo, graficarlo, ilustrarlo, porque en este cierre de Telesub, por ejemplo, me parecía tan injusto que se vayan contra SUNEDU y no contra Telesub, que es la que procedió mal. En el caso de Arzobispo Loaiza también. Obviamente, nosotros no tenemos por qué desconfiar de un egresado de Telesub que logró egresar y de repente se convierte en un gran profesional, en buena hora por ellos. Pero finalmente lo que está haciendo SUNEDU es poniendo orden en tantas universidades que obtuvieron de manera fraudulenta su licenciatura. Una licenciatura que debe durar un periodo de tiempo 6, y son evaluados 8 y 10 años. Pero ¿no? Lo que tú dices es, fíjate lo que se está haciendo con SUNEDU, y ese es el espíritu de la ley. Poner un piso mínimo de calidad, poner orden en el sistema universitario, pero sí estamos en el primer piso. Es decir, hemos partido del sótano, del segundo sótano, y ahora hemos subido recién al primer piso. El primer piso debe garantizar a los padres de familia, a los estudiantes, que no los van a estafar. Esa es y son 8 condiciones básicas de calidad y 52 a 55 indicadores que señalan que se está cumpliendo o no con... Estas universidades que han sido cerradas en 2 años no han cumplido ninguna condición básica de calidad en muchos casos. Ninguna. Entonces no se puede... pero ha pasado 5 años. ¿Te das cuenta con lo que demora una reforma? Y todavía a partir de ese piso recién se camina a la excelencia. Por ejemplo, la SUNEDU hoy comienza a hacer una supervisión a todas las facultades de medicina. Se han creado 57 facultades de medicina. Antes teníamos 6. Y no todas califican, sin lugar a dudas. Viene un proceso de observación, levantan las observaciones. Tú vas a un médico y ahora yo tengo que preguntarle de qué universidad viene, porque está en peligro la vida. Entonces, todas aquellas carreras que tienen que ver con la vida deben ser muy exigentes, en forma muy exigente supervisadas. Y hoy día comenzó la supervisión que hace SUNEDU sobre las carreras ya. Las licencias son institucionales a toda la universidad.
pero las carreras son analizadas una por una. Y ahí se va a comenzar a decantar qué facultades de medicina deben quedar o cuáles deben ser las incorporaciones. Habían 6 y ahora hay 57. El día de hoy, hablando de universidades y de calidad de la educación y de universidades que muchas veces son fachada de muchas cosas, usted cuando era presidente de la Comisión de Educación vio el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Recordemos que en mayo del 2013, hace 6 años, todos nos quedamos anonadados, estupefactos, desconcertados. Todos queríamos ser el rector de la Inca Garcilaso de la Vega. Yo quería postular a esa posición. ¿Cómo no ser rector si el sueldo era 2.174.000 soles? Mensual. Eso es lo que ganaba el rector de Inca Garcilaso de la Vega, el señor Luis Cervantes Liñán. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy se ha conocido que él ha sido reelecto y en el 2013, en esos años, hizo noticia. Por eso creo que muchos peruanos recuerdan que él le comunicó al Perú que era su sueldo, y su comisión decidió también hacer una serie de investigaciones. ¿Cómo se conoció esto? José Ochoa, ex profesor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lucas Lavado, ex gerente general de la Garcilaso de la Vega, Carlos Martínez, ex colaborador de la Garcilaso de la Vega, de pronto veían unos manejos pero insospechados y sus propios sueldos eran alterados en papeles, pero seguían percibiendo lo mismo. Y cuando lo confrontaban, despedido. Así fue con Lucas Lavado. Una tiranía, una dictadura. Tremendo. Para que tengan una idea... Me observas y te vas, te despido, ¿no? Así es. Y para que los televidentes tengan una idea de este problema... Problema que usted enfrentó, ¿no? Claro, nosotros hicimos una comisión investigadora inclusive, aprobada por el Pleno. Y con documento de SUNAG y todo, se comprobó que se ganaba esa cantidad aproximada. Aunque la niegue a la fecha. 700.000 soles ganaba el secretario general de esa universidad mensual. Y 300.000 soles mensuales ganaba la hermana del secretario que era oficinista. Es decir, entre 3 personas se llevaban casi 36 millones al año. Entonces, ¿cómo era posible que es una universidad sin fines de lucro? No tiene propietario. El señor Cervantes no ha invertido un sol en esa universidad. Entonces, todo eso se hizo una investigación, aprobada por el Pleno con muchas dificultades. Se llevó eso a la Fiscalía de la Nación como debe ser. Y ahí murió. ¿Por qué? Porque tienen el manejo de todo el sistema del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia. Tocamos el tema porque dentro de los roles de la SUNEDU, que viene cerrando universidades si no levantas las observaciones, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega fue observada por SUNEDU. De estos 8 niveles que tienes que cumplir, ellos solo tenían 1, tienen un tiempo para subsanar los 7 restantes, ¿no? Así es. De sus propios estados financieros, que ellos han dado a conocer a la opinión pública, se conoce que tenían ingresos por 200 millones de soles, sin embargo, los gastos eran 232 millones de soles y que había un déficit. De 13 millones del año pasado. Si la historia comienza cuando usted era presidente de la Comisión de Educación, y no son denuncias, sino son cosas que se comentaban naturalmente en la prensa como, wow, ¿cuánto ganan? ¿No? Nada del otro mundo, pero comienzan las investigaciones en su comisión. Hoy, 7 años después, este rector, que finalmente es el causante de algo negativo porque hay pérdida en la universidad, o sea, son cifras frías, es reelecto. Bueno, eso es un manejo que se ha hecho. Es una noticia que está en redes sociales. Que se ha hecho en todas estas universidades, donde se maneja la asamblea, donde se maneja el tercio estudiantil, donde se maneja y se coopta a docentes y siempre tienen ese apoyo, un apoyo entre comillas. Yo siempre le he dicho a la Garcilaso cuando han ido a buscarme que a ellos les ha faltado valor para defender su universidad, que se han dejado estafar, que se han dejado engañar, porque toda esa plata que se han llevado estos señores, según la ley, debería haber ido a la mejora de la calidad universitaria. ¿Por qué? Porque esa universidad no es de nadie, no genera utilidades, debe generar excedentes que deben ser reinvertidos. Más aún, el Estado los libera de todos los impuestos,
no pagan impuesto a la renta, no pagan IGB, no pagan impuesto selectivo al consumo, no pagan aranceles de importación de bienes educativos y no pagan ni predial de todos sus locales. Eso equivale más o menos al 40% que el Estado subsidia a esa universidad. ¿Eso qué significa? Si este señor se mete 2 millones de soles al bolsillo, 800.000 lo estamos poniendo todos los peruanos en su bolsillo de este señor mensual. Este señor es récord Guinness, récord mundial en remuneraciones de rectores en el mundo. No te hablo de broma. Nadie me creía en los Estados Unidos que podía un rector ganar acá. El rector de Harvard gana $825.000 al año. El rector de la Garcilaso gana $7,5 millones al año. Su comisión, insisto, fue muy prolija, muy incisiva, no se rendía, hacía auditorías y cuando las sanciones iban a venir, se libraba, ¿no? O sea, era como el rey de lograr que las causas se archiven de manera definitiva. ¿Cuántas causas archivadas tiene forma definitiva? Decenas. Hasta que de pronto los ex trabajadores que querían preservar la institución y mejorar la calidad hacen una serie de denuncias. Entre otras, un audio del rector donde se jacta de tener a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dice, tengo 3 integrantes de el ahora disuelto Consejo Nacional de la Magistratura. También se jacta de tener congresistas. El audio fue público, se difundió en el programa Punto Final, que conduce mi amiga, la periodista Mónica Delta, y a pesar de todas estas denuncias que no se han circunscrito a Punto Final, sino también a Cuarto Poder, a Panorama, hoy vemos que es reelecto, ¿no? Entonces, es un poco como que las cosas... Es un todopoderoso, tiene... Usted ha hablado del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién era el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? El señor Orlando Velázquez, el señor también que salió de Telesuc, que era otro representante del Consejo Nacional de la Magistratura, que manejaban todo el sistema judicial. La designación de jueces, fiscales y todo esto que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura. Habían 2 representantes de la universidad ahí, pública y privada. Ellos manejaban todo eso. ¿Y qué lugares tenían la mayor influencia? Trujillo, donde estaba el señor Orlando Velázquez, Chiclayo, Ica. Las mayores acciones de amparo que se dieron contra la ley universitaria se dieron en Ica. ¿Y por qué? Porque el juez era alumno de doctorado de la Universidad de San Luis Gonzaga, donde su papá era decano, donde su hermano era profesor, donde su hermana era trabajadora administrativa. Esos así se manejaba en varios departamentos, varias regiones, el sistema judicial. El señor Orlando Velázquez, que fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, es presidente de la ANR también, la famosa Asamblea Nacional de Rectores, tenía 20 y tantos juicios en Trujillo. Cuando fue a la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura se le eliminaron todos los juicios. En todo caso, para usted no queda ninguna duda que este rector mantuvo vínculos con el Consejo Nacional de la Magistratura, con el Congreso, y es ahí donde se origina el archivamiento de todas las denuncias que usted quería iniciar. ¿Por qué mencionamos esto? Porque una comisión de educación puede velar por el nivel de la educación en todo el Perú. Entonces no nos vamos a quedar en lo anecdótico de lo que dijo Tamar Arimborgo o lo que no dijo y si es fundamentalista o fanática, sino desde la comisión de educación, a pesar que usted fue firme, ¿no? No lograron mejorar la calidad de la Garcilaso de la Vega ni salvarla ahora de las observaciones que tiene SUNEDU, y el rector es reelecto. Así ¿no? es. Entonces yo pienso que SUNEDU sí tiene herramientas, y acá podemos discrepar con el presidente SUNEDU, el jefe SUNEDU, que tiene herramientas como para intervenir en esa universidad. Yo sé que siempre nosotros hemos tratado de respetar la autonomía universitaria, pero hay otro elemento, otro sector que tiene la responsabilidad de la rectoría de todo lo que es la educación en el Perú, y fundamentalmente la ley lo señala. El Ministerio de Educación es el ente rector del sistema universitario. Y si SUNEDU tiene algunos problemas legales para esto, el Ministerio de Educación sí tiene toda la potestad de intervenir. ¿Por qué tiene la potestad?
Porque no es posible que el Estado subsidie a una universidad con el 40% y ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. ¿Hasta este momento? Hasta ese momento. Entonces no es posible que esto suceda en un país como el nuestro, en que hay el lucro en la educación. Bueno, en todo caso, congresista, creo que si lo subsidia a cambio de una educación de calidad, bienvenido sea, ¿no? Lógico. No me parece una mala idea que el Estado subsidie siempre y cuando la calidad sea buena y el rector sea transparente, pero usted llegó a estar convencido que había desde lavado de activos hasta cosas terribles. Sí. Le ruego que permanezca en nuestros estudios, que nos tenemos que ir a un espacio que a usted le es muy familiar, el Congreso de la República. Sí. Vamos de nuevo al Congreso de la República a recoger reacciones de la presentación de los ministros de Energía y Minas y de Economía. Estamos con el congresista Clemente Flores, vocero de la bancada de PPK. Congresista Flores, buenas noches, lo escuchamos. ¿Qué impresión se llevó usted de la presentación de los ministros? Buenas noches. Bueno, los ministros han venido a través de la invitación, en este caso del Congreso, han hecho todas las explicaciones del caso, tanto el ministro de Economía, el de Energía y Minas, que esperemos que con esto que ha dado la información, los congresistas queden tranquilos y ahí quede el tema y ver otros temas que realmente al país le interesa y dejar lado el tema del tema minero, que tratan de confundir o malinterpretar algunas palabras del presidente Vizcarra. El Ejecutivo ha tenido una sola posición firme, que si las condiciones no están dadas del proyecto minero, pues no van. Entonces, el Consejo, en este caso de Minería, ha dado la suspensión por los 4 meses y creo que es el tiempo prudencial para poder tender puentes, dialogar con la población y todas las dudas que tengan en este caso los comuneros serán explicados y esperemos realmente por el bien del país que este proyecto camine y realmente genere el desarrollo y bienestar para la población, tanto de Arequipa y del país también. Bien, muchas gracias, congresista, nos quedó claro cuál es la posición de la bancada de PPK, lo que queda de bancada en realidad. Y creo que hay de alguna manera una visión a veces de tratar de entrampar toda la coyuntura en Tía María, cuando en realidad hay muchas otras aristas y lo que dijo el presidente en el mensaje de la Nación, el Perú ante todo, yo creo que es momento de que todos nos pongamos de acuerdo y... Yo creo que sí, lo que se está haciendo en este momento es prácticamente ponerse, yo creo que va a haber mayor confrontación también con estos nombramientos que han habido. Pero todos perdemos, ¿no? ¿Quién gana en esta confrontación? Pierde el país, perdemos todos. Y en realidad, pues, en 3 años con esa mayoría se podía haber hecho maravillas. La venganza, la inquina que se engendró y que se desarrolló en la oposición ha dado lugar a todo esto. Nunca se pudo contentar o satisfacer, no que se va a satisfacer, no, sino nunca pudo aceptar que había perdido. Y eso dio lugar a venganzas. ¿Quién perdía? El país. Todas las comisiones han estado trabajando temas privados, particulares, sin ver el tema. La soberbia ha pasado una factura muy cara a la bancada de Fuerza Popular. Creo que de eso ellos mismos están tomando conciencia, ¿no? Pero volvamos al tema de la educación para redondear un poco, que es esperanzador desde su punto de vista saber que la SUNEDU viene construyendo una plataforma para que los peruanos tan esforzados en realidad que abren caminos solos sin la ayuda del Estado y logran que sus hijos evolucionen, no caigan en universidades que no califican y que todo vaya mejorando. Acaba de mencionar un dato interesantísimo. De 6 facultades de medicina... De 57 pasaron. Hemos multiplicado a 57. A 57. Entonces, y no hay médicos. Ya van a ser auditadas por SUNEDU para saber si todas cuentan con los niveles de calidad. Y otra cosa importante que ha hecho SUNEDU, que muy poca relevancia ha dado, la multa de más de 8 millones que ha impuesto a la Universidad San Martín. ¿Por qué? Porque también es una universidad sin fines de lucro y no puedes distraer los recursos que pagan los estudiantes y el Estado para mantener un equipo profesional de fútbol, donde la universidad le ha dado 60 millones y no han revertido nuevamente a la universidad. Donde la universidad tenía una compañía de aviación, es prohibido totalmente, donde tenía un colegio privado y otras actividades lucrativas
que afectaban también el patrimonio de la universidad, que no es de ellos, sino es una universidad sin fines de lucro. La multa que le ha puesto en este momento también de cerca de 1 millón de soles a otra universidad, a la misma Garcilaso. ¿Por qué? Porque yendo contra la ley comenzó a dar títulos profesionales a bachilleres de cualquier universidad, cobrando creo que 4.000 soles a cada uno, 1.200 quedaron en el aire. Eso ha pasado hace tiempo. Bueno, si hay una subvención del Estado, tema que yo desconocía y que usted está confirmando, que la Universidad Garcilaso y otras son subvencionadas por el Estado, tenemos todo el derecho de auditar, de preguntar, de fiscalizar. Exactamente. Y si lo del sueldo que fue tan sonado, y por eso creo que se hizo famoso el rector por el monto de su sueldo, en el mundo, continúa en su puesto y hoy día ha ganado unas elecciones contra quien compitió. Yo y creo después que de 15 debe años auditarla a la SUNEDU para ver si se han cumplido las condiciones que señala la ley universitaria para las elecciones de las autoridades. Porque definitivamente, ¿usted cree que en esta universidad no había más candidatos para la rectoría? Por supuesto que sí. Y deben haber sido descalificados, ¿no?, con muchas argucias que se toman, y nosotros lo hemos visto en otras universidades, por controlar la universidad. Un error que cometimos en la ley universitaria, pero fue por ceder en algunas cosas, porque si no, no salía, y había tremenda oposición que hemos vivido, era que no debería haber la reelección de los rectores de universidades asociativas privadas sin fines de lucro. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que había buenas universidades también sin fines de lucro, como la Cayetano, como la Católica, como la Pacífico, que marchaba muy bien, pero no era la mayoría. Y esto creo permitieron la reelección. Y permitieron la reelección, lo que no hay en la universidad pública. Estas universidades, las privadas societarias, podían haber seguido como quisieran. Pero la idea es de que la universidad pública se mejore, aumente su oferta, aumente la calidad, y ahí está dirigido en la mayor cantidad de alumnado. ¿Qué facultades tiene la Comisión de Educación de ahora en adelante a cargo de la congresista Tamar Arimborgo, ¿no?, en cuanto a fiscalización, un rol que usted cumplió prolijamente, ¿no?, no solo con una universidad, sino con muchas, de ahora en adelante? Porque tenemos los ciudadanos que estar expectantes, ¿no? Yo creo que finalmente el poder, ¿quién lo concentra? El ciudadano, ¿no? Claro, ¿por qué, por ejemplo, la comisión no hace una comisión investigadora para la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que también tiene problemas? ¿Por qué no hace, y no se puede licenciar, por qué no hace una auditoría a la Universidad Villarreal? Y así tenemos otras universidades. ¿Por qué no comienza a hacer la ley del docente universitario? Son facultades que tiene desde su comisión como para avanzar en el tramo que queda. En el trabajo que queda, es decir, ayudar en la reforma, mejorar la ley. Nadie pide que la ley, nadie puede decir que la ley es perfecta. ¿Sabe por qué no es perfecta? Porque salió del Congreso. Entonces no puede ser perfecta. Entonces sí se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, como todo en la pero vida, no retroceder. Entonces, cuando tratamos de retroceder por intereses particulares, el país no avanza. Y si nosotros no mejoramos la calidad, no vamos a poder entrar a alguna etapa de desarrollo ni al crecimiento. Las inversiones que van a venir al país son inversiones que requieren solamente para piedras, para exportar piedras. No va a venir inversión que requiera mano de obra más calificada. La inversión de más calidad viene cuando tú tienes una preparación de recursos humanos adecuada. Todo fue realmente virulento y de confrontación. Nos hemos pasado meses con el tema de la ideología de género y no hablando del nivel que deberían tener las universidades, los colegios, la carrera magisterial. Hasta ahora seguimos enfrentados en el tema de con mis hijos no te metas ideología de género. El tema de enfoque de género ya está vigente, ya está aprobado, ya está publicado, ya no hay marcha atrás, no se puede hacer nada. Imagínate que con lo cual la congresista fundamentalista, fanática religiosa, tiene una tarea muy grande que usted la ha esbozado esta noche, empezando por un rector durante 15 años cuestionado que usted investigó y que acaba de ser reelecto. Y hay un proyecto de ley que dejamos nosotros para intervención de la universidad. Se quedó en la agenda, el fujimorismo, que a mí que tenía mayoría, no permitió que se debatiera esa moción para intervenir la Universidad Garcilaso. Decía que se violaba la autonomía. No se viola autonomía alguna. La universidad puede seguir, pero no podemos permitir que se cometan estos abusos de
tanto el erario del Estado, el erario de los estudiantes, el erario el dinero de todos ellos. La invitaremos a la congresista Arimborgo, sin duda, no sé si en los próximos ojalá días, nos equivoquemos. Ojalá nos equivoquemos y tengamos a una Tamara Arimborgo pues renovada, ¿no? Que piense más en el país que en su propia religión, que piense que el país es un país laico, que merecemos avanzar, que tiene y que una somos gran absolutamente respetuosos de las personas que quieren finalmente inculcarle a sus hijos determinada educación, pero que también que respeten a los hogares que quieren infundirle otras. Yo creo que es ahí donde se cruza una línea de que yo te impongo que las relaciones sexuales solamente, ¿no?, tienen que ser para fines reproductivos. Yo te lo impongo. Y si no estoy de acuerdo contigo, eres expulsado del reino de los cielos. Yo le preguntaría, pues, nos van a expulsar a los dos del estudio. ¿Cuántos hijos tiene la señora Arimborgo? Y que ha tenido seguramente un esposo que ha tenido mucha suerte para tener hijos, porque ha tenido que ser para justamente lo reproductivo. Bueno, el tema, más allá de lo anecdótico, lo colorido, creo que amerita que tomemos todo con calma, todo dialogante, mirando la riqueza que tenemos. Yo quiero retomar este espíritu que dejaron los Juegos Panamericanos. Yo lo he dicho ahora. ¿No? ¿Sabe lo que han dicho los muchachos? Los muchachos han dicho lo siguiente: que se sigan trompeando los políticos, déjenos hacer las cosas nosotros. Sí, estamos en Panamericanos ahorita, los voluntarios, hay un espíritu festivo y el Perú no se reduce a Tía María y a un conflicto más resuelto. Mira lo que ha dicho el expresidente de Uruguay. Ha dicho, el Perú no se merece esos políticos que tienen. Y somos un país que ha demostrado ser mucho más grandes que sus propios problemas. Hemos salido de peores situaciones, de peores. Así es que esto, así es. Estoy seguro que lo vamos a lograr los peruanos, los ciudadanos de a pie son los que siempre dan la talla con su entusiasmo, con su trabajo diario, con su dignidad. Nosotros somos los que finalmente estamos para fiscalizar a las autoridades, pero estamos tan concentrados en celebrar la vida que no nos vamos a descuidar esta vez. Por lo pronto, educación lo tenemos acá en una comisión paralela para ver qué pasa con esta comisión de la que se han encargado extensamente todos el día de hoy. Gracias, señor Daniel Mora, por estar en Nada Está Dicho. Contigo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche en Nada Está Dicho. Que descansen. Hasta mañana.